¿Realidad o fantasía? ¿Posibilidad o espejismo? Es un dilema tremendo el que hay encima ahora de la mesa, encima de todos los soviedistas o de aquellos que se estén planteando esta cuestión. El Real Oviedo, al parecer, está sumergido, está sumido en esa lucha por la permanencia, o al menos ha logrado reengancharse levemente en las últimas jornadas con 2 victorias consecutivas, ganando al Sevilla, ganando en el último encuentro ante el Celta de Vigo en Balaídos, y esto ha supuesto un impulso y una inercia mucho más positiva para los de Guillermo Almada. Es un dilema, como estaba diciendo, el desgranar este tema, el decir si el Real Oviedo tiene posibilidades de este hecho, de que se salve finalmente. Y en el vídeo de hoy trataremos toda esta cuestión porque la verdad que hay mucha tela que cortar, así que sin más dilación comenzamos a resolver este enigma que he puesto encima de la mesa. Y es que el Real Oviedo a día de hoy se encuentra a 6 puntos de esa salvación, es el colista, hay que decir también lo negativo, hay que decir que tiene mucha faena por delante y veremos si está capacitado para ello. Los recursos que tiene son la verdad que escasos y a lo largo de esta temporada se ha apreciado en la mayoría de encuentros, como lo que tenías escaseaba y no te daba para sentenciar los partidos en los que te adelantabas o lograr sacar algo de esos encuentros donde te veías muy lejos de ese objetivo. La verdad que ha sido algo que ha ido menoscabando al equipo a lo largo de la temporada, pero un equipo que ha logrado sobreponerse a todas estas dificultades, ha logrado Guillermo Almada y los jugadores optimizar estas piezas y acabar de tener un poco de opciones. Y es que yo creo que el Real Oviedo tiene posibilidades de lograr esa permanencia y por lo tanto considero que es algo factible, algo posible, a pesar de que es un objetivo muy complicado y que si el Real Oviedo finalmente es capaz de conseguir esta misión, de que el Real Oviedo se salve, estaríamos hablando de un hito de grandes proporciones y de una gesta, ¿no? Se podría decir prácticamente al nivel o incluso por encima de lo que se consiguió el curso pasado con el ascenso, porque sí, si el Real Oviedo lo logra hacer, estaríamos hablando de una auténtica epopeya de los de Guillermo Almada. Un Real Oviedo que tiene un calendario que no es el más complicado de todos, no voy a decir que es asequible, pero creo que no es un calendario para nada malo. Tienes los dos próximos partidos son en casa, ante Villarreal y Elche. Ya hablaremos cuando se acerquen estas citas, hablaremos sobre estos partidos, hablaremos sobre el Villarreal primero, que es el primer encuentro, y ya luego sobre el Elche. Pero estos dos próximos partidos deben marcar un poquito ese devenir del Real Oviedo y lo van a marcar para bien o para mal. Nos guste o no nos guste, creo que van a ser muy importantes estos dos próximos encuentros para decirnos dónde puede estar el Real Oviedo y si acaso va a tener esas opciones de luchar por la permanencia. Y es que al final, siendo en casa, el equipo necesita puntuar de 3 y considero que necesita puntuar de 3 tanto ante el Villarreal como ante el Elche especialmente, pero creo que al final tienes que aprovechar ese feudo que es el Tartiere, tienes que aprovechar a tu gente, que al final se está viendo cómo está siendo el gran impulso de este equipo, además durante prácticamente toda la temporada. Entonces creo que el Carlos Tartiere te obliga prácticamente a sumar de 3 por el contexto, porque el equipo se ve beneficiado porque se ve mucho más arropado, porque ve cómo a los equipos les cuesta mucho más, cómo el Real Oviedo es capaz de inhibirles, de inquietar un poquito más a los equipos rivales y de que se sientan mucho más incómodos, ¿no? Es algo que venimos viendo, sobre todo en las últimas jornadas, como en el Carlos Tartiere la cosa cambia y lo hemos visto en general desde que llegó Guillermo Almada, ¿no? Encuentros donde no te saliste con la tuya, por ejemplo el día del Betis, que estuviste a muy poco de sumar los 3 puntos, pero le empataste al Betis y ellos tuvieron que, que marcar ese gol del empate en los últimos instantes del encuentro. El día del Atlético de Madrid les plantas cara relativamente, es decir, hay muchos encuentros donde ante rivales que son mejores que tú les has sabido poner las cosas complicadas. El día del Barcelona, el día del Real Madrid, el equipo apretó hasta el final y no le puso un camino de flores a los rivales, y es que eso es algo que venimos viendo a lo largo de toda esta temporada y que esto nos hace ver que el Real Oviedo es un equipo mucho más fuerte en el Carlos Tartiere que fuera, a pesar de que la última jornada el equipo logró sumar de 3. Pero hay que decir también que era el segundo partido donde el Real Oviedo ganaba fuera de casa. Por lo tanto, eso nos habla
a las claras de que el Real Oviedo lógicamente tenía un problema cuando jugaba como visitante, ¿no? Cuando jugaba a domicilio y vamos a ver si es capaz un poco de romper esa mala racha fuera con la victoria ante el Celta. Creo que vamos a ver porque tienes el día del Betis, que tienes que viajar a la Cartuja, luego tienes que jugar en el Bernabéu y en el campo del Mallorca, ¿no? Ojalá decir que en la última jornada el Real Oviedo se está jugando la permanencia, ojalá decirlo, porque significará que el Real Oviedo ha hecho muy bien las cosas hasta el último día y que el Real Oviedo dependa de sí en esa última jornada sería algo bastante esperanzador. No vamos a mentirnos, aunque el sufrimiento pudiese ser máximo, aunque los nervios estuviesen a flor de piel, yo creo que aquí, ahora mismo, gran parte de los ovidistas te firman el último día, en la última jornada, depender de ti para la salvación y estaríamos hablando de una oportunidad gigantesca para el aficionado y para el equipo Carballón. Repito, no son escenarios tampoco sencillos, pero creo que tienes días como el del Elche que debes ganar sí o sí. Ante el Getafe creo que es un equipo al que se le pueda meter mano, a pesar de que probablemente esté luchando por esa plaza de la Europa League o incluso de la Champions. Vamos a ver cómo se dan los próximos resultados. El Real Madrid a lo mejor a esas alturas ya puede estar desahuciado con un Barcelona campeón de Liga, eso será positivo para el Fútbol Club Barcelona, y luego Alavés en casa y Mallorca fuera. Al final tienes que enfrentarte a rivales donde yo veo al equipo capaz de arrebatarle los 3 puntos a estos clubes, como son Elche, como son Getafe, inclusive Alavés y Mallorca. Creo que también son 2 partidos donde el equipo puede plantarle cara a los rivales, ¿no? A estos rivales directos, y serán encuentros de muchísimo peso donde habrá que ver cómo el Real Oviedo sobrelleva, cómo el Real Oviedo asimila toda esa presión, todos esos focos que apuntan hacia ellos, cómo el equipo es capaz de abordar una situación de esta magnitud, que no será fácil a nivel de emociones, a nivel de peso, y creo que en este momento es muy importante que tanto el aficionado como el equipo, todos vayan hacia una misma dirección, ¿no? Ha habido momentos de la temporada de muchísima crispación, de muchísima turbación, pero creo que es el momento de estar unidos, de estar cohesionados más que nunca, y de que el equipo pueda salir hacia adelante, porque toda esa crispación al final acabará afectando negativamente sin duda al equipo. Hablando un poquito ya más en lo táctico, en términos algo más puristas, a nivel futbolístico, creo que el Real Oviedo debe seguir apostando más o menos por el mismo modelo de juego. Al final tú te vas a la plantilla del equipo y hay que decirlo, o sea, no tienes muchas opciones, no hay muchas más variaciones que se puedan dar en el sistema. Al final estamos viendo un 11 muy claro, donde creo que Guillermo Almada ya ha encontrado ese 11 tipo, con Aaron Escandel en la portería, en el lateral derecho Nacho Vidal, en el lateral izquierdo Javi López. Yo creo que los laterales ahora mismo son prácticamente, diría que intocables, ¿no? Veo a Nacho Vidal y a Javi López sobre todo muy fijos en ese lateral, pero es que aunque Nacho Vidal no alcance un nivelazo, al final creo que un nivel más o menos medio de Nacho Vidal puede ser mejor y superior que el de Lucas Eijado. Al final creo que Nacho Vidal pues no tiene la mayor de las competencias en ese flanco, y por parte de Javi López creo que está dando un rendimiento bastante aceptable y se está mostrando atinado en los últimos encuentros, y la verdad que a mí es un lateral que me gusta. De hecho, cuando llegó aquí a Oviedo insistí en que me parecía una de las posiciones que mejor reforzadas y mejor afianzadas la tenía el Real Oviedo, y creo que con el paso de los meses hasta llegar a 16 de abril puedo decir que creo que es una de las mejores posiciones del Real Oviedo a día de hoy. No por calidad, sino porque creo que son 2 laterales, especialmente Javi López, seguros, que no suelen desentonar mucho. Creo que Javi López puede mejorar sobre todo en el juego aéreo. Creo que es donde está su principal asignatura pendiente. Creo que diría que es la faceta del juego de Javi López donde más puede deslizarse, donde más puede fallar, pero diría que es un lateral que más o menos en los diferentes apartados de su fútbol está logrando solidificarse y dar un buen nivel potable, como decía anteriormente. Así que creo que ese lateral izquierdo está bien reforzado. En la pareja de centrales es donde más variaciones se está viendo en las últimas jornadas, y puede sonar sorprendente y extraño debido a que al final la posición de central normalmente en los equipos suele estar muy, muy clara, ¿no? Tú te vas a un Barça y más o menos está claro quiénes son los 2 titulares, ¿no? Eric García y Cubarsí. Te vas al Real Madrid, Militao, Rüdiger, y cuando salía Hausen era porque los otros 2 estaban lesionados. Te vas al Atlético y más de lo mismo.
te vas a equipos de la zona de abajo y continuamos con lo mismo. Así que creo que al fin y al cabo puede sorprender, puede llamar bastante la atención, pero mi opinión acerca de este tema es que al final veo mucha igualdad en esta demarcación. No he visto a ningún central que haya tenido esa continuidad en su fútbol. Parecía que la estaba teniendo David Costas, pero en su mejor momento llegaron los errores. Mi consideración acerca de este tema es que, para mí, David Costas debería ser titular porque yo lo considero por encima de Dani Calvo. Me parece mejor central, además a nivel de juego con pelota, de salida, te aporta más y estoy demostrando que no soy oportunista, porque lo ventajista sería decir, oye, no, Dani Calvo, que en los últimos partidos ha funcionado, pero para mí no solo hay que dejarse guiar, no solo hay que dejarse guiar por esas impresiones de los últimos encuentros, sino creo que hay que hacer un análisis algo más profundo y con una visión más amplia. Y para mí creo que David Costas debería ser titular, pero bueno, si funciona de Dani Calvo, oye, no lo toquemos, pero yo creo, a mi modo de ver, que David Costas debería ser titular. Y si Eric Bailly sigue estando a este nivel, como estuvo el día del Celta de Vigo en el último encuentro, yo seguiría apostando por Eric Bailly, que además es un central que, si lo comparamos con David Carmó, en su carrera ha demostrado más. Primero porque es una carrera más amplia, una carrera con mayor recorrido. Un David Carmó, en cambio, que no ha logrado asentarse en ningún club. Que a mí el principio de temporada de David Carmó me gustó, me pareció que realmente era bueno, pero que a medida que han ido pasando los meses, los partidos, ha ido perdiendo mucho fuelle, ha bajado el pistón David Carmó y ha bajado mucho su nivel. Creo que esta es la realidad. Esta es la realidad y por tanto creo que si Eric Bailly se mantiene en un muy buen nivel, como lo ha hecho en el último encuentro, que fue de los mejores del equipo, yo apostaría por ese Eric Bailly, David Costas. Además, Eric Bailly no me parece que tenga mala salida de balón y eso es algo que al final acaba aportando también al equipo. En el centro del campo, creo es que tampoco hay muchas más opciones. O sea, tienes lesionado Tienes lesionado a Luka Ilić, que creo que es uno de los jugadores que más ganas había de ver al principio de temporada. Cuando el Real Oviedo lo fichó había mucha intriga por ver lo que le podía aportar el jugador serbio al Real Oviedo. Es sorprendente porque no es la primera vez que pasa que un jugador del Real Oviedo declara públicamente que uno de los jugadores que más le ha sorprendido a nivel técnico o en líneas generales es Luka Ilić. El último en decirlo me parece que fue Nicolás Fonseca, que un jugador que le sorprendió mucho fue Luka Ilić por la rapidez que tiene a la hora de actuar sobre el terreno de juego en los entrenamientos. Así que, además, en los últimos encuentros Luka Ilić estaba empezando a tener un mayor influjo sobre el terreno de juego, a estar más atinado y daba la sensación de que, oye, Luka Ilić a lo mejor se podía recuperar un poquito y podía entrar un poquito más en esta dinámica del Real Oviedo, pero tuvo esa lesión desafortunadamente y eso le ha alejado de los terrenos de juego. Veremos cuándo está disponible, porque a mí es un futbolista que me parece que, oye, dentro de lo que cabe es de lo que más te puede aportar de los suplentes a día de hoy, porque no tienes mucha más cosa. Como estaba diciendo, no tienes mucho más en el banquillo a nivel de centro del campo, no tienes muchos más peloteros. Alberto Reina es fijo, creo que Nicolás Fonseca también debe ser fijo, porque me parece que su rendimiento en sus últimos encuentros está siendo notable para lo que se le puede pedir a un jugador como el uruguayo. Y para mí la gran losa de este Real Oviedo en el centro del campo, el futbolista más débil, más frágil, para mí es Quasisivo, sin lugar a dudas, que es algo que no entiendo, ¿no? Cómo el Real Oviedo ha relegado totalmente a Leander Den Donker y sobre todo cómo ha apostado fuertemente Guillermo Almada por Quasisivo. El último partido fue de lo más aceptable del Quasisivo a lo largo de esta segunda vuelta especialmente, y a mí personalmente me gusta más Colombato, pero bueno, a lo mejor también lo quiere dejar para esas segundas partes. Ante el Villarreal ya veremos probablemente a Santiago Colombato debido a la ausencia de Nicolás Fonseca, pero no hay muchas más piezas que tocar aquí, ¿no? Porque vemos aquí, tienes a Den Donker, que está relegado y que ya ni sale en las segundas partes, y que esta inacción pues ya ha acabado con sus opciones de salir en el segundo tiempo. Yo creo que pocas oportunidades tendrá Leander Den Donker. De hecho, no sé cuándo fue el último partido, pero la verdad que se ha quedado estancado en esos 19 partidos jugados. Santi Cazorla,
que al final vemos cómo a veces a Guillermo Almada le sigue costando el darle cabida en sus planes. A mí me parece a veces injusto porque me parece de uno de los jugadores más valiosos, que atesora unas cualidades que ningún jugador del Real Oviedo tiene, y me parece que a veces debemos sacarle más provecho. A pesar de ello, creo que al final se acabó retractando Guillermo Almada y se dio cuenta de que Santi Cazorla debía ser un axioma, bueno, axioma no, me parece exagerarlo, pero debía ser más relevante en el esquema del equipo Carballón, y ha logrado darle más oportunidades a Santi Cazorla, y me parece una muy buena opción para la segunda parte. Lo que sí me gusta es que no estamos quemando a Cazorla, y eso al final provoca que en cada partido le podamos ver algo, y es un futbolista que aporta, y que es verdad que al final Guillermo Almada le está dando esa dosificación debido a que hay en muchos partidos donde creo que no le está dando los suficientes minutos al asturiano, y me parece que es otra de las cosas donde se le puede recriminar algo más a Guillermo Almada. Y luego pues Pablo Agudín, yo esperaba, sobre todo cuando llegó Guillermo Almada, de que viésemos un poquito más a este chico. Son 17 años, todavía es muy joven, no le vemos en el día a día, pero es verdad que yo, viendo cómo empezó a tener minutos con Carrión, luego en los primeros encuentros Guillermo Almada le dio tiempo, pues pensaba que podía tener algo más de protagonismo, pero no, finalmente ha ido perdiendo tiempo. Creo que tiene que jugar con el Vetusta en este caso. Si el equipo necesita para el primer equipo debe ir, pero creo que también es bueno que juegue con el Vetusta por ese rodaje, por esa participación que pueda tener, porque no va a dejar de ser influyente en ese equipo. Y ya luego el ataque, creo que hay más de uno que está pues con la misma percepción probablemente que Guillermo Almada, de que ese ataque debe ser Ilia Cheira, Fede Viñas y Thiago Fernández, que puede ser duro o difícil a veces entender que Hassan se quede fuera, pero creo que Thiago Fernández es un futbolista que también aporta, y en función del contexto pues te puede venir mejor un Hassan, un Thiago Fernández, pero esto ya lo dejamos para los vídeos de las previas, de los postpartidos, y donde analicemos qué es lo que necesitaba más el Real Oviedo en ese tipo de contextos, ¿no? Pero bueno, quería irme con lo que dije al inicio, ¿no? Es posible esa permanencia. Bueno, el Real Oviedo es colista, 6 puntos del Alavés, y creo que es un momento para ir poco a poco, partido a partido, como diría el Cholo Simeone, ¿no? Me parece que es la frase que debe utilizar el oviedismo, ¿no? Partido a partido, no hay que centrarse en objetivos de dentro de unas cuantas semanas, no. Hay que fijarse en el objetivo de la semana, y el objetivo de esta próxima semana, en concreto del jueves a las 9:30, es ganar al Villarreal. Ese debe ser el próximo objetivo del Real Oviedo. Creo que no podemos hacer un plan a largo plazo. O sea, el oviedismo tiene que centrarse ahora mismo en plan a corto plazo. No intentar ampliar esas miras, porque al final puede ser todo sino muy prematuro y precipitarse. Creo que el Real Oviedo debe enfocarse en ese partido a partido, y el equipo, por lo tanto, también, ¿no? Luego el entrenador, pues lógicamente tiene que tener sus planes, su programación, saber programar de la mejor manera esos próximos encuentros, en qué partido tengo que administrar a este jugador, en qué otro partido tengo que darle más minutos a este otro que no está jugando tanto, pero lógicamente a lo que se refiere a hacer este tipo de cábalas, creo que debemos enfocarnos en lo que es partido a partido, pico y pala, y picar piedra poquito a poquito, y yendo partido a partido. ¿Cuál es mi opinión? ¿Creo que es posible esta permanencia? Bueno, no os voy a mentir, creo que el reto es de grandes proporciones, como decía al inicio. Creo que es un cometido bastante complicado. Lo normal es que el Real Oviedo fracase en este viaje, es lo normal, que falle, no vamos a mentirnos. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Se puede dar que el Real Oviedo acierte en este periplo y acabe pegando ese pistoletazo que dé en la diana, ¿no? ¿Por qué no? Lo normal es que el periplo falle, pero creo que hay que intentar tener esa fe en los jugadores. Creo que el equipo lógicamente debe tenerla, y creo que es una de las cosas más encomiables desde que hemos visto a Guillermo Almada y a sus jugadores. Ver que el equipo, todos remaban a uno, cómo el equipo estaban siendo profesionales, cómo el equipo se estaba dejando el alma sobre el terreno de juego, y cómo se estaban desviviendo en gran parte de los encuentros. Es verdad que hay algunos casos donde el equipo creo que no estuvo a la altura a nivel de actitud, a nivel
de proposición sobre el terreno de juego, pero diría que mayoritariamente el equipo en general siempre ha sabido afrontar los diferentes encuentros, ¿no? Y esto al final habla de una profesionalidad, de un trabajo, de un equipo que va a una, y eso realmente es importante si el equipo quiere triunfar en esta aventura, ¿no? En esta aventura. Por lo tanto, la exigencia de este nuevo reto que tiene el Real Oviedo enfrente es tremendo, es de una exigencia gigantesca, pero creo que el equipo no debe perder esa confianza, no debe perder ese sueño y debe confiar, deben estar confiantes en que se puede dar. Si ellos no confían, pues oye, las llevamos muy mal, ¿no? Para lograr este objetivo. Por eso creo que es muy importante que el equipo siga teniendo esa confianza, que el equipo siga creyendo y luego el saber adaptarte a los diferentes partidos, ¿no? Hemos visto algo diferente y es que como el Real Oviedo ha mejorado a nivel conceptual, a nivel defensivo, como el equipo pues ha mejorado en esos retornos, en esos repliegues, en esas transiciones defensivas, como el equipo sabe estar ciertamente compacto y eso le permite ganar un poquito de solidez, ¿no? Que ese bloque, que ese entramado sepa defender de mejor manera y tenga más capacidad para cohibir a los equipos rivales y que se sientan obstaculizados esos equipos por ese planteamiento que pueda tener el Real Oviedo sobre el césped. Así que muy importante esa confianza, el tener fe ciega en este equipo y en confiar en que se pueda dar la situación. Si tuviese que poner un porcentaje, pues el porcentaje sería pues no muy grande, no muy grande. Diría que sería un 30% que el Oviedo se salva, es decir, un 70% que no logra la permanencia, sería lo más normal, porque lo normal es que el equipo acabe tropezando, pero no estoy diciendo con esto que no crea, todo lo contrario, creo que al final debemos intentar creer, hacer el amago, pero creo que también hay que ser realistas. Por tanto, lo que decía al principio, el dilema que planteaba, esta encrucijada, ¿es posible o es una ficción? Es posible, no lo veo como algo totalmente inviable, creo que posibilidades habrá, pero no podemos fallar. Es decir, todos los errores que hemos ido acumulando durante toda esta temporada deben acabarse como se han acabado ante Sevilla y como se han acabado ante el Celta. Si el Real Oviedo quiere lograr mantener la categoría, debe hacer partidos del estilo como del Sevilla, que no estuvo muy bien, pero sobre todo del Celta. Ese tipo de partidos donde el equipo tiene las ideas muy claras, donde el equipo no tiene concesiones, donde el equipo no está taciturno, no está tenue, apagado, todo lo contrario, sabe tener esa determinación, sabe cómo salir de las diferentes fases del partido. También digo, no todos los equipos van a ser como el Celta de ese día, como el Sevilla de ese día. Fueron dos equipos que no tuvieron su día, fueron dos equipos mortecinos, pero oye, hay que intentar plantear el partido de esa manera y evitar concesiones, evitar errores flagrantes, que al final es lo que ha ido haciendo Mella esta temporada, siendo un poquito reduccionistas, porque lógicamente ha habido muchas más cosas, muchos más factores que han ido perjudicando y que han hecho que el equipo se encuentre en la situación de hoy. Luego están los otros rivales, Levante, Elche, pero yo creo que si el Oviedo es capaz de hacer en estos próximos partidos lo que necesita para salvarse, es decir, llegar a esos 40 y pico puntos, se va a salvar. O sea, si el Real Oviedo logra en los próximos encuentros estar enrachado, como está a día de hoy, empezar a ganar, a sumar puntos, creo que el Oviedo se salva. Es decir, si el Real Oviedo es capaz de llegar a esos 42 puntos, para mí, mi modo de ver es que el Oviedo se salva, porque creo que los otros van a fallar. Va a estar muy cara la salvación, así lo considero, pero creo que si el Real Oviedo es capaz de darle continuidad a este nivel de puntaje, creo que el equipo se va a salvar. Creo que si sigues a este ritmo, el equipo se salva, indudablemente. Pero también os digo que mantener este nivel, un equipo como el Oviedo, no es el Barcelona, no es el Madrid, pues le estás pidiendo algo que a lo mejor en otro momento de la temporada lo consideras inviable. Pero a día de hoy, viendo cómo está el equipo, no lo considero tampoco imposible. Aunque repito, si el Oviedo logra esto,
es una epopeya total. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, ponerme en comentarios vuestra opinión. ¿Creéis que el Oviedo va a lograr la salvación? ¿Creéis que el Oviedo lo tiene complicadísimo? ¿Cuál es vuestro porcentaje? El mío 30 la salvación, 70 que no se salva. Con esto no quiero decir que el Real Oviedo lo tenga imposible. Con esto no quiero decir que no crea, pero creo que si tenemos que ser ecuánimes, este debe ser un poco yo creo que ese pequeño porcentaje a favor del Real Oviedo y que indica que lo tiene verdaderamente complicado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima. Por favor, suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.